países capitalistas como el nuestro, tiene que ver con la promoción de un individualismo, de una competencia, de estar mejor que otros, ¿no? Entonces la expresión progreso dentro de una visión marxista, leninista, a partir de la construcción, pues a partir de estos conceptos, la construcción del término progreso, ¿cómo se ha venido dando dentro de esta escuela? Porque me imagino que los referentes conceptuales son diferentes y como consecuencia su significado también. Entonces hablar de progreso, en nuestra juventud hablábamos de transformación social, utilizamos pues otras expresiones propias del marxismo-leninismo, ¿eh? y esta terminología pues evitábamos utilizarla, que me llama poderosamente la atención las expresiones que usted usa cuando se dice que vamos en la búsqueda del progreso. Sí, no, es que yo estoy hablando en términos no políticos, como tú dices, ¿no? Sino en términos de tipo filosófico. Hay un concepto de modernidad, hay un concepto de ilustración, la idea de progreso fruto precisamente de la ilustración, y es algo mucho más sencilla, que no tiene, mucho más sencillo de lo que tú hablas, es decir, es simplemente esa confianza un poco ingenua de la humanidad, a partir de, sobre todo del siglo XVIII, de que la humanidad va a ir de peor a mejor, ¿no? Y a través de un progreso, sobre todo un progreso técnico, tecnológico, que va a producir cotas de felicidad. Eso sí, efectivamente, fue apropiado por el capitalismo, pero en principio fue un concepto filosófico, optimista, de buscar, pues eso, o de creer que la humanidad iba a ir siempre de lo mejor a lo peor, de lo peor a lo mejor, y a través de la tecnología, etcétera, y eso entró en crisis en el siglo XX porque el progreso tecnológico pues generó, por ejemplo, deterioro ambiental, y estamos todavía ahora con el problema, con el cambio climático, todavía estamos empezando el problema. Entonces eso desilusionó, decepcionó a los que creíamos que éramos muchísimos, éramos casi todos en la idea de progreso. Decepcionó que la bomba atómica, que el progreso sirviera para masacres como la bomba atómica que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la idea, el problema de la paz, el problema del medio ambiente, eso es por las dos vías que se deterioró la confianza en la idea de progreso, como una idea colectiva, como un valor importante en el que se confiaba, etcétera. Después, en el lenguaje político, efectivamente, se habla de la transformación social, pero no solo el marxismo, habla, yo qué sé, la teología de la liberación, habla muchos movimientos de emancipación, etcétera, y sigue siendo un lenguaje que se utiliza hoy en día por todo el mundo, ¿no? Es decir, en gran medida, ¿no? Pero se ha dicho que está en crisis, que la propia transformación social pues entró en crisis a partir del fracaso del socialismo, ¿no? Y que la idea de progreso ya entró en crisis antes de eso, a partir del deterioro ecológico y de las amenazas a la paz, que llegaron a situar a la humanidad al borde de la hecatombe, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir, de ahí sale el posmodernismo diciendo la modernidad ha fracasado, tenemos que reconstruir las bases filosóficas para un futuro mejor, sobre la base de aprender de las experiencias pasadas. Claro, en el plano político yo me metí con el socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque no se puede obviar el debate político, pero siempre más bien preocupado por los orígenes teóricos. Es decir, a mí lo que me preocupa es de dónde vino esa idea de que el socialismo tenía que ser una dictadura, ¿comprendes? Y transformarse en una dictadura. Y es que eso nace en Marx, no podemos. ¿Y por qué nace? Y eso es lo que yo animaba que se estudiara. Y sobre todo que se estudiara en Venezuela, porque los universitarios, los académicos tenían que estar, sobre todo los chavistas, que son una parte no mayoritaria, pero importante, cualitativamente importante, tenían que estar trabajando en ese sentido. Hay algunos que lo hacen, ¿no? Pero más bien fuera que dentro de Venezuela, ¿no? No sé por qué. En fin, me lo imagino. Bueno, yo sé que la sabiduría del doctor Barros es una fuente inagotable que da para toda la noche y para muchísimo más. Pero sugiero y los invito a gustar una copa de vino y allí pues podemos ir platicando ya de una manera más informal.
Por lo pronto tenemos el reto y la invitación del doctor a participar en Historia Debate, que nos abre posibilidades inmensas. Está llena de sugestiones interesantísimas de una nueva visión de la historia. De manera que, pues, muchísimas gracias y agradezco nuevamente al doctor Herrera habernos traído al doctor Barros. Agradezco al doctor Barros habernos compartido esta experiencia, este conocimiento y esta invitación que nos ha hecho a participar con él. Y les agradezco mucho a ustedes de parte de la Unidad de Estudios Históricos Sociales su presencia aquí. También les aviso de una vez de pasada que vamos a tener la próxima, del 26 al 29 de mayo, un encuentro, el tercer encuentro de Historia y Culturas Regionales. Está organizado por la UACJ, por el INA, la ENA, la UASH y la ULSA. O sea, 5 instituciones de muy alto nivel aquí en la ciudad de Chihuahua. Cada una de ellas ofrece 2 conferencias diarias de lunes a viernes. Cada día le toca una en su propia sede. Ahí afuera les daremos el programa. Pues muchísimas gracias.